Y básicamente el yacimiento en el batolito de Patás consiste en vetas de cuarzo emplazadas en las rocas intrusivas del batolito de Patás, como son monzogranitos, granodioritas, dioritas. También se encuentra emplazada en el complejo Marañón, que son básicamente metamórficos y metasedimentarios, y en pizarras de la formación Contaya. El desplazamiento principal de las estructuras en el batolito de Patás corresponden a un fallamiento sinestral e inverso debido a la compresión. En fallas de rumbo andino, noreste-sureste, y fallas este-oeste, ¿no? Los sistemas de vetas principales que se pueden encontrar en el batolito de Patás, de alto ángulo y de bajo ángulo. Estas vetas también tienen rumbo andino, noroeste-sureste, y las vetas de alto ángulo corresponden a vetas de 45 grados hasta subverticales, buzando hacia el este, y las vetas de bajo ángulo corresponden a lo que conoceríamos como las tensionales, que están desplazadas por estas vetas de alto ángulo, como se puede ver en la imagen, ¿no?, en forma inversa debido a la compresión. Y estas vetas de bajo ángulo pueden tener entre 30 grados a subhorizontales. La mineralogía principal de la mineralización de estas vetas incluye cuarzo, pirita, esfalerita, galena, ¿no? En sectores más marginales, arsenopirita o incluso minerales de cobre. Y las alteraciones principales, la alteración frílica y propilítica, ¿no?, que es la más representativa en este sector, en este yacimiento, pero también se tiene argílica y carbonización, por ejemplo, ¿no?, pero en mucho menor grado. Bien, como marco teórico, lo primero es utilizar los conceptos del QAQC, ¿no?, que es el aseguramiento y control de la calidad en la toma de muestras en los procesos de la toma de muestras y en los reportes emitidos por laboratorios químicos para verificar que efectivamente las leyes corresponden a las muestras tomadas y que son representativas del yacimiento. El código York, donde tenemos la definición de los recursos y las reservas, y la categorización de los recursos en recurso medido, indicado e inferido, ¿no? Y por supuesto que utilizamos la geoestadística, ¿no? En este caso la variable es la ley de Oro, que es una variable regionalizada, es decir, espacial, georreferenciada, la cual la hemos ajustado a una función variograma y la vamos a calcular a través de un Kriging ordinario. El procedimiento de estimación en sí consta de dos pasos principalmente: la toma de información y el procesamiento de la información. La toma de información comienza con la recolección de datos, validación de datos, el procesamiento con la definición del dominio geológico, el tratamiento de datos erráticos sin compositación, el modelamiento de variogramas experimentales, el modelamiento de variogramas teóricos, el modelamiento geológico, la creación del modelo de bloques, estimación por el Kriging ordinario, la delimitación de los bloques estimados y un reporte de estimación. A continuación se va a detallar cada paso del procedimiento. La recolección de datos comienza por tomar las muestras justamente, sea en superficie, por una exploración inicial, un greenfield, y después se realiza perforación de mantina, se toman las muestras de perforación de mantina y se realizan las labores mineras tomando muestras de estos, ¿no?, de la perforación de mantina y labores mineras, y todo esto es procesado y analizado en un software minero. La definición del dominio geológico es lo siguiente, es el paso muy importante en el cual
se consideran las características estructurales, litológicas, geoquímicas, de alteración, de densidad, etcétera, que divide al yacimiento. Es decir, tengo que dividir la parte del yacimiento que tiene las mismas características, ¿ya? Y esto va a ser la definición de mi dominio geológico. El dominio geológico determinará los límites de la zona a estimar. Para betas se consideran principalmente características estructurales, debido a que las otras características geológicas son variables en dichos yacimientos, pero también se pueden considerar algunas variables geoquímicas, por ejemplo, ¿no? O estar en función de la ley, ¿no? Por ejemplo, en zonas de más alta ley, dividirlo como un dominio geológico a zonas de baja ley, ¿no? Por ejemplo. Después, perdón, esta es la segunda parte. Esta es la validación de datos. Después de la toma de datos, esto es lo que corresponde, la validación de datos. En la validación de datos se toma en cuenta el QAQC, ¿no? El estudio, el aseguramiento y el control de la calidad, evaluando y optimizando la recolección de las muestras, ¿no? Lo que les mencionaba acerca de encontrar el mejor método para el muestreo de las betas, ¿no? Y asegurar su calidad, su representatividad de las leyes, ¿no? A través de verificar que la calidad de la información emitida por un laboratorio químico sea certificada, sea comprobada, sea analizada a través de contramuestras, dobles, y etcétera, ¿no? Comparadas con otro laboratorio químico, ¿no? Como se muestra en la imagen de abajo de la izquierda, ¿no? Donde se observa la comparación entre las leyes originales o emitidas por el laboratorio químico de nuestra unidad minera y los duplicados analíticos, que son las muestras enviadas a un laboratorio externo. Y otra forma de validación es ya más geológica, es de acuerdo al criterio del geólogo. En zonas donde existen altos erráticos se puede realizar un promedio de las leyes viendo el entorno, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una ley muy alta en una zona donde hay puras leyes bajas, realizamos una validación de acuerdo ya al criterio del geólogo encargado de la zona, el cual va a bajar esa ley de acuerdo al promedio de las vecinas, ¿no? Esto siempre y cuando sean altos erráticos o bajos erráticos puntuales también, ¿no? Ahí recién venía la definición del dominio geológico, ¿no? Como que ya lo mencioné, es la evaluación de las características geológicas de un sector del yacimiento, ¿no? Entonces, una vez que defino esto, paso al siguiente. El tratamiento de altos erráticos y la compositación. Ya habiendo validado mi data inicial, ahora procedo a hacer un tratamiento de altos erráticos, ¿no? Porque esto es debido a que se tiene demasiada información de valores demasiado altos que no corresponden a la población representativa del sector. Entonces se tiene que tener un tratamiento estadístico de altos erráticos, y en nuestro caso consideramos altos erráticos a todas las leyes con valores mayores a la suma del promedio más 2 veces la desviación estándar. En geoquímica también se utiliza las 3 veces la desviación estándar, hasta 4 veces la desviación estándar, pero las 2 veces la desviación estándar, digamos que es un parámetro aceptable, ¿no? Y esta compositación simplemente consiste en la unión de toda la información que nosotros tenemos. En este caso tenemos información de muestras de canales o muestras de labores mineras y muestras de perforación de mantina. En otras minas, por ejemplo, en minas en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, solo utilizan, para una estimación inicial, solo utilizan muestras de talado de perforación de mantina. Ya las muestras de labores mineras solamente lo utilizan para control,
¿ya? Pero en nuestro caso utilizamos toda la población para estimar, reestimar. Es un proceso que realizamos mensual, porque este proceso normalmente se realiza cada 6 meses o anual, pero nosotros lo realizamos mensual para controlar mejor nuestras leyes de oro, porque son muy variables, no mes a mes. Después procedemos al modelamiento de bariogramas experimentales. Aquí entramos ya al campo de la geoestadística. Lo que tratamos de hacer es encontrar la relación que existe entre las leyes de las muestras, ¿no?, en el espacio. Entonces, en base a la función variograma, creamos variogramas en todas las direcciones para ver dónde se tiene mejor correlación de muestras, en este caso de leyes de oro, ¿no? Permite analizar el comportamiento de la variable en el dominio geológico que hemos establecido, mostrando cómo cada ley influencia en el modelo geológico a diferentes distancias, ¿no? O sea, cuál es la relación de la ley en diferentes direcciones y a diferentes distancias. Y acá se definen los parámetros geoestadísticos, como el rango, la meseta, el efecto pepita. El rango es el alcance, la meseta, ¿no?, hasta dónde llega mi función, y el efecto pepita es el error, ¿no? Y los parámetros de dirección y búsqueda de la variable, en este caso el eje mayor, semieje y eje menor, lo cual conforma a un elipsoide de búsqueda para cada muestra. Este elipsoide es el que se va a utilizar para realizar la estimación, ¿no? Estos variogramas teóricos son los que yo ajusto a los variogramas experimentales. A los variogramas experimentales que mostré el anterior. Justamente esto es lo que ajusto, la función que más ajusta a cada uno de estos variogramas, con mayor alcance y menor error, ¿no?, menor efecto pepita. Estos variogramas teóricos se van a ajustar a los variogramas experimentales en las 3 direcciones de los 3 ejes del elipsoide que mostré en la vista anterior. Y esta justamente me va a permitir la categorización de los recursos. Si ven, aquí se muestra, en este caso, 3 puntos en la función de color rojo se muestra 3 puntos, ¿no? Estos son mis estructuras. Cada uno de esos puntos representa el alcance para recurso medido, que se muestra en la imagen de la derecha en rojo. El segundo punto, el alcance para estimar recurso indicado, que se muestra en la derecha de color amarillo. Y el tercer alcance para estimar recursos inferidos, que se encuentra de color verde en la imagen de la derecha. Bueno, el modelamiento geológico simplemente es la representación en 3D de nuestra beta, en este caso, ¿no? Y consiste en un modelamiento implícito. El modelamiento implícito es el automático, ahí está mal. El modelamiento implícito es el automático, es el que, digamos, pongo todos los datos en un software y me modela automáticamente, pero tiene sus defectos. Más adelante lo voy a mencionar, y esto después conlleva a un modelamiento explícito, que es el que se realiza ya manualmente a través de secciones, y se realiza, todo este modelamiento se realiza con la información geológica disponible, como cartografiado geológico, muestra de superficie, muestra de labores mineras, talado de perforación diamantina, información topográfica, etc. Y después nosotros procedemos a crear nuestro modelo de bloques, que es el cual va a contener a nuestro modelo geológico, nuestro sólido, y lo va a subdividir en paralelepípedos. De unas longitudes variables y
con una potencia que va a estar en función a la potencia del modelo geológico. El modelo de bloques, o BMF, es la representación del modelo geológico de la beta, formado por una matriz de bloques con forma de paralelepípedos rectangulares, con largo y ancho variable, como lo mencioné, pero con un alto ajustado a la potencia de la beta según el modelo geológico. Este BMF contendrá información gráfica y numérica de la estimación. Este modelo de bloques es el que va a contener la estimación en sí, ¿no? Y los parámetros que se definen en el modelo de bloques es la orientación, ¿no? La ubicación, azimut, inclinación del modelo de bloques, las dimensiones de los bloques y subbloques a estimar, ¿no? El bloque, cuando me refiero a bloque, me refiero a todo el ancho del paralelepípedo que contiene al modelo, y los subbloques son es la división del modelo geológico en pequeños paralelepípedos. Las variables, que en este caso es la ley de Oro, y el modelo, que en este caso es la beta a estimar, ¿no? De aquí viene lo más importante, ¿no? La estimación por kriging ordinario. ¿Por qué kriging ordinario? Se sabe que se tiene varios métodos de estimación tradicionales, incluso otros tipos de kriging. Sin embargo, el kriging ordinario ha demostrado tener una muy buena correlación en variables aleatorias o variables que tienen mucho sesgo como las leyes de Oro. Y por eso aplicamos este método, ¿no? En el BMF estimado utilizamos el método de kriging ordinario, para la cual se definen 3 fases con distintos parámetros de influencia, ¿no? En la fase 1 se estima lo que vimos en el modelamiento de variogramas teóricos, recursos medidos, ¿no? Que tienen un mayor grado de confianza, esos son los que están más cerca a las muestras. En la fase 2 se estima recursos con categoría de recursos indicados, ¿no? Que tiene un menor grado de confianza, ¿no? Si estamos hablando de en qué porcentaje, se puede decir en la fase 1 los recursos medidos tienen un grado de confianza de entre 75 a 90%. En la fase 2 los recursos indicados tienen un grado de confianza de entre 50 y 75%. Y la fase 3, donde se generan los recursos inferidos, tiene un grado de confianza de entre 25 y 50%, ¿no? Y en el caso de que se estime solo con talados de perforación, de muestras de talado de perforación de mantina, se consideran recursos inferidos por la distancia que existe entre muestras de los taladros, ¿no? ¿Cómo? La delimitación de bloques simplemente es la exportación de este modelo de bloques a un software, en este caso ArcGIS, donde lo transformo en un shape de puntos y lo puedo delimitar por un shapefile de polígonos. Creamos un reporte de estimación con estos bloques delimitados donde agregamos un tonelaje diluido de acuerdo a una curva de dilución de las muestras de canal o de muestras de labores mineras realizadas. Entonces conseguimos nuestro tonelaje diluido, potencia diluida, ley diluida y los gramos de oro calculados. Se valida esta estimación a través de validaciones cruzadas, donde se comparan las leyes de la muestra de canal con las muestras estimadas, donde existen muestras de canal. Y también se puede hacer unas validaciones con otro tipo de estimación, por ejemplo, inverso de la distancia o el kriging simple, etc. Y también se realiza una reconciliación de reservas, ¿no? Donde se compara la estimación programada contra la estimación realizada, ¿no? Se compara mes a mes, como se realiza mes a mes esta estimación, entonces tenemos la comparación. Y podemos saber con qué grado de certeza se encuentra. Dentro de las conclusiones que hemos llegado con la información de la estimación de recursos, se realiza la evaluación de la reserva, ¿no? Este es un paso previo para la evaluación de las reservas. El modelo geológico implícito
reduce su precisión con el incremento de muestras a diferencia potencia sin diluir. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos muestras y realizamos un modelamiento implícito, si por ejemplo tenemos unas muestras de poca potencia y de repente termina en alta potencia, entonces un software automático lo va a extender y va a interpolar y va a crear potencias aún mayores. Igual el caso inverso, si usted tiene potencias grandes y termina, digamos, la beta en una potencia pequeña, simplemente va a quedar lagunas o vacíos en el modelo. El cálculo de Kriging mantiene una tendencia variable en zonas de altos o bajos erráticos locales. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos muchas leyes altas y, por ejemplo, unas pocas leyes bajas, normalmente toda esta zona va a salir con una ley alta de estimación. Y viceversa, cuando tenemos mayor cantidad de leyes bajas y pocas leyes altas, igual, toda esa zona va a tener leyes bajas de estimación. En el modelamiento de bloques, la precisión de la potencia de los bloques estimados dependerá de varios factores, ¿no? Y algunas recomendaciones. Utilizar menos distancia de secciones en el modelamiento geológico explícito. Donde existe beta alteración se puede hacer modelamientos diferenciados, y para ajustar más la estimación a los valores de leyes de muestra se puede incrementar las estructuras en el valorama teórico. Como se mostró de 3 estructuras, se puede hacer de mayor cantidad de estructuras. Es importante contar con actualizaciones permanentes de la metodología de estimación que permita mejorar el control de los recursos en este proceso continuo. Como ahora están saliendo nuevas formas de estimación como inteligencia artificial, ¿no? Del partes a estimar, nosotros lo dividimos, ¿no?, en zonas, como le dije, de alta ley, baja ley, en zonas de inflexiones de beta, y también consideramos algunos elementos como el arsénico, por ejemplo, que es nocivo para el tratamiento de planta, por ejemplo. Entonces, también lo dividimos, lo separamos, es aparte del tratamiento normal que realizamos.